Les comentaba que esta semana es la semana, es una semana sumamente importante porque es una semana de comprensión sobre los elementos que nos conforman. Cuando nosotros comprendemos realmente lo que cada elemento significa en la conformación de nuestro ser, podemos entender el camino real que estamos, que hemos venido experimentando y el camino que vamos experimentando aquí aquí en el ahora. Cuando nosotros integramos nuestro fuego, nuestra tierra, nuestro aire, nuestra agua, entendemos que esos cuatro cuerpos en uno solo forman iluminación, el ser cristal. Porque hasta ahorita los hemos tenido siempre por separados, porque esa ha sido la experiencia y ha estado correcto. Así ha sido. Hay un elemento que ha sido el elemento principal en esta experiencia, el elemento en el cual se ha basado absolutamente todo en esta experiencia. Y es el elemento que nos ha hecho pasar la experiencia y el elemento que nos enseña realmente cómo salir de ella. Y que en base al momento evolutivo que hemos estado durante miles de años, hemos sentido sobre este elemento una y mil cosas alrededor de este elemento y hasta ahorita estamos teniendo la certeza, la claridad, la conciencia para entender lo que realmente significa en nuestro proceso espiritual. Este elemento es el elemento agua. Vamos a conversar un ratito sobre el elemento agua. Sobre el elemento agua nosotros podríamos conversar, hermanos, días enteros, días, porque el elemento agua ha significado tantísimo, pero tantísimo en nuestra experiencia, tantísimo, que podríamos dedicarle muchísimas horas. Pero vamos a tocar algunos puntos, especialmente que han querido que toquemos del elemento agua para comprender un poquito más sobre ella, integrar un poquito más sobre este proceso. Hace 2000 y resto de años, uno de los sabios más grandes del universo nos dejó una clave preciosa, hermosísima, y no la supimos descifrar porque no estábamos en el momento evolutivo, pero sabíamos, él sabía perfectamente que en este momento sí lo vamos a poder descifrar. Una noche, más menos, más menos palabras, porque no lo voy a leer textual, no hace falta. Más menos palabras. Una noche, un maestro que se llamaba Nicodemo llegó y le preguntó a Jesús de Nazaret, al maestro Sananda encarnado en el cuerpo de Jesús de Nazaret, ¿qué había que hacer para llegar a Dios? ¿Cómo es eso que él había dicho que había que morir y volver a nacer? Explícame, maestro, eso, explícame, porque no entiendo.
Es posible que yo, siendo ya un adulto, siendo ya con canitas y todo, yo pueda volver a ser bebé y me meta al vientre de mi madre. Y el maestro, en muy pocas palabras, así como fue él y como nos demostró que es la espiritualidad, simple, sencilla y clara. El maestro le dijo que para entrar en el reino de Dios, lo que significa hoy en día para integrar de nuevo nuestro espíritu, había que nacer del agua y del espíritu. Había que nacer del agua y del espíritu. Ahí nos dijo exactamente el maestro, nos dijo cómo se salía de esta experiencia. ¿Cómo se salía de esta experiencia? Nuestro cuerpo biológico, que es la polaridad negativa, unirla con nuestro ser, que es la polaridad positiva, para que haya un centro perfecto. Claro, nosotros en nuestro momento evolutivo dijimos, por supuesto, aquí lo que hay que hacer es bautizarse. Entonces la tomamos por ese lado y estaba bien, esa era la experiencia. Pero hoy en día en conciencia sabemos que nosotros entendemos el por qué más del 75% de nuestro cuerpo biológico es agua. Entendemos por qué esta ha sido una experiencia preciosa en base con y para el agua. Cuando nosotros comprendemos que Cuando nosotros comprendemos que la experiencia era precisamente tener nuestros ojitos espirituales cerrados para no darnos cuenta de lo maravilloso, profundamente sagrados, increíblemente poderosos, universalmente bellos, que es usted, Sei, Kiemye, Diana, Ian, Roberto, Jacmayuk, Celina, Lequia, Blanca, Bravo, Joana, Dalia, Rosa, Patricia, Marianita, Sarita, Zoraibet, Mayra, Jenny. Esa era la experiencia. No recordar eso, no verlo con nuestros ojos espirituales para vivir una experiencia de emociones en desbalance, en desequilibrio. Entonces empezamos a experimentar, a partir de ahí, empezamos a experimentar un proceso evolutivo en base al miedo, porque cuando nosotros tenemos desequilibrio en nuestras emociones, que las emociones son preciosas, hermanos, las emociones son preciosas, nos hacen ser, ser humano, nos hacen ser humano, un ser dentro de un humano.
nos hacen ser humano. Las emociones son preciosas. La situación, la experiencia era sentirlas en desequilibrio. En ese momento, cuando nosotros empezamos a sentir que nuestras aguas no estaban en calma, en su centro, sino que empezaban a tambalearse, empezamos a sentir el péndulo para acá o el péndulo para acá. Y empezamos a tomar decisiones en base a eso. Y esa, mis hermanos, ha sido la experiencia durante miles de años, durante miles de vidas. Y hasta ahorita estamos a la puerta de salida de ello porque en conciencia ya comprendemos que era la experiencia vivirlo así, pero que debemos de bajar de aquí, de la punta más alta que podemos llegar, que se llama depresión, o la punta más alta de acá, que se llama esquizofrenia. A partir de ahí podemos estar en cualquiera de estos niveles, llorando, viendo a ver cómo, o creyendo que tenemos el mundo agarrado de las manos porque tenemos plata o porque tenemos cosas materiales o por este lado porque no tengo nada. No, en este momento estamos bajando los niveles poco a poco, en el lugar donde estemos. Puede ser aquí arriba, espero que no, o puede ser en cualquiera de estos niveles de aquí. Vamos bajando poco a poco, en comprensión, en entendimiento, para llegar acá, al centro, a la sabiduría, a la comprensión real de cómo son las cosas, sin verlas en base a las emociones. Por supuesto que vamos a sentir emociones, siempre, pero ya en nuestro centro no nos desequilibramos para un lado o para el otro. Y es hermosísimo porque durante toda esta experiencia, el agua misma nos ha enseñado cómo podemos irnos para acá en ebullición, o para acá en grado de congelamiento. Cuando estamos acá en el grado de congelamiento, generalmente es donde aparece el miedo, es donde nos paralizamos. Y cuando empezamos a ver todo desde el miedo, desde la escasez. Y ahí fue exactamente en esa puntita del iceberg, del punto de congelación, donde empezamos a sentir primero la ignorancia de lo que somos, luego el miedo, y empezó una carrera enorme, pero enorme, de algo de lo que todavía nos cuesta salir, que se llama apego, apego. Hasta aquí algún comentario. Recordemos que esto es una reunión entre hermanos y si vamos comentando. ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Sí, hermano. Ajá. Pues disculpe mi ignorancia, ¿no? No sé. O sea, referente a lo que su merced nos explica, yo quisiera hacer una preguntita. Eh, o sea, ¿el bautizo en sí es importante o no es importante? Pues no, yo no sabría responderme yo misma en este momento, ¿sí? Porque tengo una gran duda en ese, en ese, en este tema. Entonces, no sé, quisiera que me haga el favor y me lo aclare, ¿sí? Gracias. Disculpa, hermana, es que no entendí cuál era la consulta en sí. Es que te Bueno, oí la pregunta bajito. es, hermano, pues
siempre a uno lo que se explicaba sobre el bautizo, ¿sí? Del agua. Quisiera preguntarle si en sí el bautizo es importante o no es importante en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Esa es una duda que siempre se tenía. Lo que en espiritualidad podemos, en nuestro aquí ahora y en nuestra evolución, podemos llamar un tipo de bautizo, un tipo de bautizo, lo hacemos todos los días, al bañarnos y al tomar agua, porque lo que hace, lo que llamábamos nosotros anteriormente en la experiencia como bautizo, era el llenarnos de esa energía de Dios que le llamábamos, póngale como quiera, Espíritu Santo, lo que quiera. Ahora entendemos que esa es la energía vital, esa es la energía vital materna de mamita Maika, que nos llena de vida y en conciencia podemos purificar para limpiar nuestra misma energía. Pero si me hablas de bautizo religioso, yo te tengo que decir que no, porque eso es una etapa, es un tránsito que ya pasamos, una experiencia que ya pasamos hace bastante. Ahora, los hermanos que aún están viviendo esa experiencia es perfecto, porque esa es su verdad. Pero nosotros que estamos llamados ya a aperturar nuestra conciencia, a tener ese despertar de la conciencia, que es la conexión directa con el universo, y sabemos perfectamente que nosotros veíamos en escasez eh, muchas cosas en, ¿cómo se puede llamar? De modo primitivas, porque no teníamos esa conciencia universal, entonces te tengo que decir que no. Exactamente es lo mismo, exactamente es lo mismo, yo siempre pongo ese ejemplo. ¿Por qué nosotros tomamos al amadísimos, super sabio, maestro Sananda como Dios? Porque vino a hacer cosas que no podíamos hacer. Entonces, por ejemplo, en ese momento evolutivo en el que estábamos, nosotros estábamos en el momento de sorpresa, totalmente con los ojos espirituales y estábamos buscando a la fuente. Encontramos un hermano de esta magnitud, de esta clase de energía y por supuesto, en este momento nosotros, si integráramos ya aquí y ahora, por ejemplo, Diana, amada, tú en este momento integraras aquí y ahora ya tu ser cristal, iluminas por completo tu ser, entra en ti todo tu recuerdo y toda tu sabiduría, todo el poder que realmente tienes y en conciencia lo asumes en el aquí y ahora. Y hay una iluminación en ti. Y en este preciso momento pudieras, con esa conciencia ya de iluminación, volver, no digamos 2000 años, digamos 200 años atrás, con esa conciencia ya siendo cristal. Aquí y ahora dices, voy a irme 200 años atrás. Tenlo por seguro que te tomarían como un dios, ¿verdad? Porque en ese momento nuestro estado evolutivo era ese. Andábamos a ciegas buscando la fuente. Siempre hemos sentido nuestro espíritu que nos impulsa a buscar la fuente. Esa es nuestra naturaleza, nuestra energía es la energía de la fuente. Entonces, la energía nuestra, lo que realmente somos, siempre buscará su camino, el camino de la fuente. Entonces, siempre hemos estado buscando eso. Entonces, tendría que responderte que no, en realidad, que no. Lo más cercano
sería la purificación en agua, en memoria que tiene el agua, la memoria que tiene el agua al beberla o al sentirla al bañarnos, porque en realidad tiene mucho poder, pero no de la forma religiosa que lo veíamos anteriormente. No, sí, hermanito, mi pregunta era espiritualmente porque obviamente algo que sí tengo muy claro es las religiones, es algo que tengo muy claro en estos momentos y desde que desperté, solamente lo hacía por preguntártelo eh, espiritualmente, pero muchísimas gracias, ya su merced me despejó todo, muy amable, gracias. Gracias a ti, amada. ¿Alguien más con Hola, una... podría. Ajá, yo quisiera. Hola? ah, hay algo que siempre el ser humano hemos buscado. Siempre creo que muchos hemos buscado ese bautismo y esa espiritualidad. Cuando, como decías ahora, el ser, nosotros, ese ser que vino aquí a este planeta, que es más agua que tierra, este, y vinimos y entramos al vientre de la mamá humana, ¿verdad? Dentro del vientre lo que hay es agua. Ahí hay como un primer bautismo, como si fuera un bautismo, porque es agua lo que hay en esa bolsita. Tanto así que cuando las que somos mamás sabemos cuando se nos ha roto la fuente, y es un montón de agua que es lo que cae primero que nada, ¿verdad? Antes de que nazca el bebé. Yo estoy hablando de mi pensamiento y mi verdad. Pienso que ese fue como un primer bautismo que tuvimos en el vientre de mamá humana y entramos en este avatar, en este cuerpo humano. Entonces este ser pasó ese primer bautismo. Luego seguir buscando en la vida, llegamos, como decir, al bautismo de las aguas que nos hacían en la iglesia católica, que nos echaban esa agüita en la cabeza y todo eso. Mi mamá nunca fue religiosa, pero nos pasó por esa parte de la vida de nosotros. Y luego ya nos metió en todo lo que era cristianismo, digamos, evangelismo. Entonces, luego pasé por el bautismo de aguas que hacemos en la iglesia evangélica. Ahí va ya por un tercer bautismo. Siempre buscando ese bautismo, este ser, hablemos de Ceylan, siempre buscando ese bautismo, ese encontrarme con Dios, es eso de la espiritualidad siempre en mi cuerpo. Luego me di cuenta de que me bautizaba, fui bautizada siendo como Dios y encontré ese bautismo porque Gaia es pura agua, es más agua que tierra y he pasado por esas aguas de mamita Gaia de muchas formas hasta ir buscando la espiritualidad. Ese es mi pensar. Todos los bautismos que hemos pasado han sido buenos porque este ser ha ido buscando qué es la parte más sabrosa supuestamente de buscar la presencia de Dios y buscar a Dios y ser cada día más espirituales y creyendo en este ser humano que estaba haciendo las cosas bien, intentó de todas formas, porque no había despertado cómo encontrar ese bautismo. El bautismo, tanto el católico como el de aguas, estábamos en nuestra inconsciencia creyendo que era bueno y fue bueno, porque era lo que estábamos pasando en ese momento, hasta llegar a este momento en el que estamos aquí y ahora recibiendo esta clase. Ese es mi trayecto, creo, como ser, llegando a ser humano. Gracias, Otto. Gracias, amada. Sí, sí, en realidad todo ha sido una experiencia, ha sido perfecto, ¿verdad? Todo lo que hemos nosotros atravesado, hermanos.
nosotros ahorita en conciencia, si nosotros volvemos a ver y decimos, uy, pero ¿por qué hice? ¿Por qué? No, no estamos entendiendo, no estamos comprendiendo. Todo nos trajo a este momento evolutivo, todo ha sido perfecto. Bien, el agua ha sido tan, pero tan importante en nuestro proceso, hermanos, que hoy en este momento en conciencia sabemos que está tan estrechamente unido cuando nosotros, nuestro proceso es unir nuestro humano con nuestro ser para entrar en nuestro centro y llegar a la iluminación, ¿verdad? Cuando nosotros, aquí lo que hay que comprender es que no es nuestro ser que nos frena, es nuestro humano, porque en nuestro humano hay algo bien muchito, bien muchito que es muy difícil de trascender y se llama ego. El ego tiene mucho apego, mucho apego. Entonces es ahí donde nosotros estamos frenaditos, pero en el momento en que nosotros trascendemos eso, acompañamos, integramos ese ego, ya no es el ego que domina nuestro ser en escasez, sintiéndonos pequeños, sino que volvemos a integrar la clase de seres poderosos que somos y podemos hacer la unión perfecta de nuestro ser humano, viene la iluminación. Nuestras polaridades, positivo y negativo, entramos en nuestro centro. Nuestra agua, nuestra agua nos llevó a sentir y vivir esas experiencias en base a emociones, pero nuestra agua también nos lleva a ese centro, a esa calma, a esa paz. ¿Cómo? ¿Cómo nos demuestra el agua? Siempre ha sido con ejemplos clarísimos. Siempre nos dice ebullición, grado de congelamiento. Siempre nos dice calma. Y ahora, ¿cómo nos está diciendo el agua que, que vayamos en este aquí ahora caminando, en este proceso perfecto, amoroso, espiritual, hacia la puerta de salida, como siempre se nos ha mostrado, fluyendo, dejándonos fluir sin resistencia? El agua siempre nos ha dicho, está bien, te puedes estancar en esas emociones, pero cuando te estancas, te vuelves oscuro, negro, sin vida. Cuando tú te dejas fluir en espíritu y dejas de resistirte, nos dice el agua, y dejas de resistirte y dejas de estar tan amarrado a esos apegos, llámese familia, trabajo, cosas materiales, dinero, llámese como se llame, porque sabemos que hay miles de apegos y cada uno tiene su apeguito ahí, ah, que cuesta, cuesta sacarlo de ahí. Cada uno de nosotros internamente, en esa observación interna que todos tenemos, sabemos cuál es el apeguito, que ahí tenemos esa agüita estancada. El agua nos dice que en el momento en que nosotros tomamos la decisión en conciencia, porque no es que nosotros debemos de esperar que venga del universo un flechazo o algo para que nosotros reaccionemos. No, hay decisiones que vamos tomando en conciencia en este tránsito, en este caminar, como por ejemplo el amor incondicional. Es una decisión. Yo decido empezar a amar y a ver al otro como lo que es, como yo mismo. Yo decido empezar a trabajar esos apegos que he tenido ahorita para destaquearme, des, desestancarme.
El agua nos está en este momento, nuestra agua interna, que es el 75%, el 75% de lo que biológicamente somos, nos está llamando a fluir. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros soltamos, nos desapegamos y soltamos, en ese momento van a fluir nuestras aguas espirituales y nuestra energía va a poder ser integrada. Y eso trae como consecuencia que integramos más nuestro espíritu. ¿Alguien más por aquí que quiera comentar? Vamos comentando todos, vamos avanzando. Hermanito, quería hablar. Hola, ¿cómo están todos? Qué Hola, bello hermana. tema, que si bien todos los elementos son tan importantes, ¿no? Porque es la parte básica de un todo, pero el agua es vida, el agua es amor, el agua es el transporte de la vibración, es el que transporta la vibración. Por eso también siento que estamos relacionados, ¿no? Porque en nuestro interior hay agua también y nos equilibra. Y también el tema de que estaba hablando Diana y Sei con el tema de la religión, o sea, la iglesia, a mí me pasaba, ¿no? Que siempre decía que Dios estaba en nuestros corazones, que no teníamos que ir a buscarlo adentro. Y entonces todo el tema del agua con el agua bendita, porque el agua tiene memoria también, entonces el agua bendita, ellos decían que tenían el poder de bendecirla, pero lo podemos hacer todos. Cuando vamos a tomar un vaso de agua y poner las manos y hablarle y pedirle, ¿no? Que nos conecte, que nos dé amor. Y también cómo tiene memoria, que estaba mirando, y hay una foto que puse yo de perfil ahí acá en el Telegram, que es como los cristales, ¿no? Del hielo, cuando se deshielan, que se forman en armonía, hermosas figuras, ¿no? Y al agua, si tú le hablas con amor, se forman microscópicamente dibujos perfectos como mandalas. Y si le gritas o hay desarmonía en el ambiente, se forman dibujos feos. Entonces digo, el agua es bendita y nos podemos bautizar todos los días, en el sentido de limpiarnos, de fortalecer nuestras células, ¿no? Nuestro ADN, y por eso a mí me encanta bañarme con agua fría, porque te fortalece, ¿no? Es como viene de la esencia. Si bien también está el agua que amo, que es el agua que pasó todo un proceso, que es el agua termal, que tocó minerales, que estuvo abajo de mamita Maica, y cuando sale calentita, también tiene muchas propiedades, pero para mí el agua me ayudó mucho a ser quien soy hoy, y no por alguien que te diga que tenés que bendecirte o bautizarte. Para mí el agua nos puede bautizar día a día y pedirle día a día y hablarle día a día. Gracias, quería compartir eso, los amo. Gracias, hermana. ¿Quién más? Están micrófonos abiertos. El tema del agua es tan extenso, pero tan extenso, hermanos, que aquí no deberíamos de parar todos conversando, porque precisamente el agua nos ha llevado a la experiencia del desequilibrio de las emociones y nos lleva a la puerta de salida. El agua ha sido la experiencia en realidad. El agua ha sido la experiencia. Entonces, eh, aquí deberíamos estar comentando todos sobre nuestra experiencia en base a las emociones y cómo hemos ido trabajando poco a poco para llegar a nuestro centro, a nuestra calma en esas aguas internas. También, Oclan, perdón que interrumpa, es el equilibrio también, ¿no? Y la sanación, la curación. Y tiene mucho que ver con los ciclos femeninos también, porque es agua y el nacimiento, o sea, es magnífico. Gracias, amada. Rosa, ¿ibas a decir algo, Rosita? No, sin perjuicio que el agua es el elemento vital y de los rituales que han hecho las distintas religiones, es un elemento que está dentro de nuestro cuerpo y en el planeta mayoritariamente. Bueno, las emociones es la forma de experimentarnos. Si no, ¿cómo nos experimentamos?
es la forma más importante de ser humanos, porque si no, no podríamos experimentar. Creo que es no sé, me parece, es mi parecer, ¿no? Que el experimentar las distintas emociones nos hace justamente ser humanos. Entonces, en esa realidad que a todos nos toca por el hecho por estar existiendo, y bueno, es el real sentido, ¿no? Entonces es lo que vos decís, estamos tratando de llegar al centro bueno, de equilibrar también ese cuerpo, espíritu bueno, para cumplirlo nuestra iluminación, para llegar a nuestra iluminación, ¿no? Pero bueno, las religiones han hecho uso utilizando todos los elementos que tienen un gran poder y que están en la naturaleza y que es fuente de nuestra vida para hacer los distintos rituales que tienen su significación profunda, más allá de que todos sabemos o por lo menos la mayoría de nosotros sabemos que son rituales, que para algunos tienen un grado de sacramento y para otros, bueno, es una religión que en un momento evolutivo ha servido también para pensar, para sentir que somos más que materia, ¿no? Entonces, en un momento evolutivo, eso ayudó a generar determinados estímulos y sentimientos y creencias para que la gente también vaya creciendo en su espiritualidad. Hoy por hoy hay un cambio sustancial en que hay una apertura y un proceso evolutivo en el cual estamos despertando, tratando y viendo las cosas con un sentido mucho más amplio y entendiendo la palabra de Jesús y bueno, del maestro Sananda a través de él, con un sentido mucho más amplio, porque lo que está escrito en la Biblia, que a veces ha sido tergiversado, bueno, tiene un simbolismo, hay todo un montón de palabras que tienen varios significados, de acuerdo como los tomes, y bueno, y en realidad es todo así, ¿no? Nos han escrito una parte de la historia que nos han mentido, algunas partes son verdades, y después la verdad es la interpretación de cada uno, porque cada uno tiene su verdad. Y bueno, en ese proceso evolutivo estamos todos, donde las emociones tienen una connotación fundamental en nuestro ser. Sin emociones seríamos robots. Seremos robots, porque lo que nos diferencia es ese sentir, ese poder conmocionarnos, ese poder alegrarnos, entristecernos, enfurecernos, y todas las emociones que pueda haber, que como vos decís, no es ninguna buena o mala, es bueno, una va más alejada no sé cómo explicarlo, de lo positivo, y otra más positiva, no sé. Bueno, no sé, capaz que me divagué un poco, se me fue, perdón. Sí, en realidad tienen mucha certeza. La experiencia de las emociones no se acaba. O sea, es que una cosa es eliminar las emociones y otra es trascenderlas. Cuando nosotros entramos en nuestro centro, ya no tomamos decisiones y no vivimos en base a ellas. Claro que las vamos a sentir, por supuesto, y es riquísimo sentir las emociones, pero ya yo sé en conciencia, en conciencia, ya yo sé que no soy eso, que si siento una emoción de tristeza, por supuesto que puedo sentirla, pero yo no me quedo ahí, sino que vuelvo a mi centro porque yo sé que no estoy viviendo en base a eso, que si siento esa emoción de tristeza, es parte de mi humanidad sentir esa carencia, esa, em, sí, esa carencia. Pero yo Vulnerabilidad. vuelvo a mi centro. Eso es el proceso en el que estamos. Nosotros volvemos a nuestro centro. No es que no vamos a sentir felicidad, no es que no nos vamos a sentir mal, no es que no nos vamos a sentir enojados,
Por supuesto que sí, y eso va a seguir siendo, pero ya en conciencia estamos en nuestro centro y no tomamos decisiones ni vivimos en base a eso. Por Es supuesto muy, que sí. es muy importante lo que decís, porque siempre me he cuestionado yo personalmente, quizás por mi ignorancia, si ese trascender nos quitaría porque claro, tenemos una experiencia tan humana, tan en 3D, si no, nos quitaría ese experimentar esas emociones, pero lo definiste muy bien, porque siempre me lo he cuestionado en este proceso que estoy viviendo hace poquito, si ese estar tan en el centro nos quitaría la capacidad de sentir, y está muy bien que lo aclaraste, porque para mí es tan importante eso, o sea, lo siento como que me lo he cuestionado es un poco, cuando nosotros si llegamos, por lo menos yo personalmente, a iluminarnos, esa capacidad vamos a estar tan centrados que vamos a perder nuestras emociones, y está buenísimo que vos lo aclaraste, porque podés sentir, pero en el equilibrio, comprendiéndolo, y bueno, y eso es lo que en definitiva es la iluminación, ¿no? Si lo entiendo bien. La iluminación es entrar en sabiduría universal. ¿Qué es la sabiduría universal? Hace poquito vimos ese tema. Es la percepción correcta de la realidad, no en base a las emociones, pero no quiere decir que no la sienta, sino que yo estoy en el centro y estoy viendo la realidad tal cual es, no en base a cómo me sienta, no en base a la emoción que siento, no, sino en base a lo que es, a la realidad tal cual es. Pero no quiere decir que nosotros vamos a sentir, a dejar de sentir emociones, no, eso no es así. Mientras en nosotros, en nuestro ADN exista este ADN humano, vamos a sentir emociones. Más allá, no sé decirte, pero mientras tengamos integrado nuestro humano, vamos a sentir emociones. Nuestro proceso es ir al centro para no ver la realidad, para no ver las cosas, para no tener la percepción de las cosas en base a ellas, a las emociones, porque ya sabemos que era una experiencia. Comentemos un poquito en este fluir Es que, que ¿te nos puedo decir estamos... algo? Claro, adelante. Ujú. Em, Son dos cositas, pero quiero conectar el tema de los elementos. Y ayer hablábamos de que el fuego era el espíritu. Y hoy día estamos hablando y estamos eh, hablando del agua como vida y del agua como centro de las emociones. Y fíjate que el agua apaga el fuego. Fíjate que el agua, cuando entra en desproporción al fuego o en desequilibrio con el fuego, cuando hay mayor cantidad de agua, el fuego se extingue. Entonces, esto es súper simbólico porque finalmente, cuando no estamos en el centro, cuando no estamos en nuestro equilibrio pleno, lo que hacemos es desconectarnos un poco de nuestra conciencia, de nuestra conciencia, de nuestra conciencia espiritual, nos vemos tan interferidos no solo en el sentir físico, no solo en la activación física que provoca cada emoción, sino que también cómo interfiere en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, cómo una emoción que no es bien comprendida guía nuestro comportamiento. Cuando una emoción está en desequilibrio, es tan importante ser consciente de ella, porque finalmente, mientras más en desequilibrio estemos, más lejos del centro y más lejos del espíritu igual. Entonces, creo que nada es casualidad, y creo que los elementos van conectando unos con otros entre sí. Entonces, el llamado al centro en la evolución y en la conciencia es pero fundamental para estar más conectados con quien realmente somos y con la divina fuente que nos da la vida. Eso.
Por supuesto, por supuesto. Es que en el centro es donde está la energía vital del universo, es donde está la realidad, es donde está la verdad de las cosas, en el centro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a unir nuestros elementos en nuestro cuerpo, entendemos que nosotros, si estamos muy en el aire, estamos en desequilibrio. Si estamos muy en la tierra, estamos en desequilibrio. Si estamos muy en el fuego o muy en el agua, porque todo es un complemento perfecto para la iluminación. Por eso llamamos tanto a estar en el centro, en el aquí y en el ahora. Por supuesto que sí, es hermoso eso que tocabas, hermano. Todo tiene una relación hermosa, todo tiene una relación hermosa. Por ejemplo, en este momento me está llegando que les comente. Vean, es tanto la relación que tiene el agua que, por ejemplo, usted toma agua, la intenciona. El agua tiene dos órganos directamente relacionados con ella. Por supuesto, todos nosotros estamos relacionados con ella, pero tiene dos órganos totalmente dependientes ya del agua, que son los riñones y la vejiga. Los riñones y la vejiga son órganos básicos, elementales para la sexualidad. Y la sexualidad es elemental para la energía Kundalini. La energía Kundalini, para que corra desde el coxis hasta el chakra corona, desde el chakra raíz hasta el chakra corona, la energía tiene que correr en base al agua. Entonces no podemos estar estancados. Entonces todo es una conexión perfecta que nos lleva a la iluminación en base al agua, hermano. Esta es la experiencia, Es hermosísimo. Bien, les iba a comentar para ir cerrando que en este momento, como les decía, en este momento, si algo nosotros debemos estar totalmente centrados en el aquí y ahora, es que el agua nos está llamando, nuestras aguas internas, nuestro ser nos está llamando a dejar fluir, a dejar fluir. Y es aquí donde quería que comentáramos un poquito. ¿Dónde está el estancamiento de nuestras aguas en esa resistencia a dejar fluir, en esa resistencia a soltar, a desapegarnos? Micrófonos abiertos. No sé si tiene que ver, pero yo hace 15 días, Soplan, que estoy con diarreas y vómitos. Y no me da miedo y me dicen, anda al médico, pero no voy a ir al médico porque sé que estoy limpiando emociones y sacando y purificando. Y también me ha pasado que con el agua, que tuve caños rotos, problemas con el agua permanentemente, que son las emociones, que es lo que tenemos que trabajar, y es como decía con Rosita, ¿no? Que no es que las tenemos que enterrar, sino como tomarlas y hacernos como conscientes, pero que no nos desborden, sino es como que nos desequilibramos. Pero yo eso lo siento que estoy purificando, porque hace días que estoy así. Gracias y los amo. Gracias. Dejar fluir, hermanos. Patricia. Sí, yo quiero comentar que siempre me ha resultado muy curiosa la relación que tengo con el agua. De chiquita me acuerdo que me regañaban porque me encantaba, si era en invierno, que me vestían con gorrito de lana, bufanda, y me encantaba abrir un cañito que era un poquito más alto que yo y pararme bajo el chorro y disfrutar mucho.
Y eso ha quedado en mi memoria. Yo me preguntaba siempre qué tendrá que ver con vidas anteriores mías. Pero lo que me ha quedado de la niñez es que cuando me siento enferma o me siento triste o me siento angustiada, yo lo curo con agua. Me paro bajo la ducha y es como que me siento mejor. Y en estos días lo que decía recién, no me acuerdo el nombre, que estaba enferma. Cuando estoy enferma, ¿qué hago? Tomo agua, me siento mejor. Me sentía muy cansada en estos días, me dijeron tomar agua magnetizada y hace 4 días que estoy tomando el agua y siento que me voy sanando. Y cuando estaba haciendo un curso nos decía la maestra que nos enseñaba, cuando den un curso, hagan una reunión grande que dure más de 1 hora o más de media hora. Puede faltar la comida, pueden faltar los dulces, pero que nunca falte el agua, porque una persona si le falta comida no puede morir, se puede aguantar, pero una persona sí puede morir por falta de agua, deshidratada. Y bueno, eso me ha impactado mucho, la relación que tengo con el agua, a pesar de que siempre me han dicho que en mí prevalece el elemento fuego. Bueno, seguiré escuchando acá de las reuniones de los 4 elementos para saber cómo es que se van integrando en mí, pero me va haciendo mucho sentido a mi vida. Eso. Y muchas gracias por esto, porque le voy encontrando sentido, voy comprendiendo y me hace mucho bien. Gracias, hermana, gracias. Yo creo ¿Alguien que más? cuando hablaste de dejar fluir, bueno, los apegos que tenemos, ¿no? El que sea, bueno, ser conscientes cada vez más de cuáles son nuestros apegos y soltarlos. Creo que eso es el dejar fluir también. En todas las relaciones, en lo material, en todo, ser conscientes de que somos más que nuestra materialidad, en lo que sea, ¿no? Y no resistirnos, aceptar y comprender las situaciones y lo que nos toca. Eso no implica tratar de hacer lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Porque creo que es un fluir desde el punto de vista positivo, ¿no? Porque si no, si en nuestra vida lo que nos toca acá no hacemos nada para cambiar las cosas, no tiene mucho sentido nuestra existencia, para mí. Pero lo que hay que aceptarlo, comprenderlo, como tú decís, agradecerlo, pero no haber resistencia a lo que no puede haber resistencia, ¿no? O sea, yo cuando hablo de que hay cosas que podemos cambiar, creo en la fuerza, en la potencialidad del ser humano y del espíritu creativo, de que no dejarnos vencer, ¿no? Pusiste un mensaje muy lindo vos, con la coma, no me acuerdo exacto, pero que viene por ahí de no rendirse, ¿no? Pero sí aceptar, comprender y siempre trabajar en nosotros mismos hacia lo que es bueno para nosotros y para los demás. Y el dejar fluir es, bueno, entender que las cosas que vivimos, que los apegos que tenemos, no son tan importantes, son parte de la experiencia. O sea, mirarlo desde afuera como un juego, que no es fácil, porque en realidad es un juego, pero es un juego que no lo sentimos como juego.
Lo podemos teorizar y decir es un juego, pero es un juego duro, hermoso, pero duro. Y bueno, creo que un poco es eso, el dejar fluir para mí, por lo menos. Exacto. Bien, Algo ¿alguien más? cortito, quería agregar algo cortito con el fluido, fluir, y me vino a la cabeza el fluido, que es agua, ¿no? Fluir, fluido, Sí, por eso. es correr como un río, como una cascada, dejar que, como una cascada, que el agua tome su curso, limpiarnos, dejarnos ser. Los amo. Exactamente. El fluir del agua nos enseña a que debemos de desapegarnos. Cuando el agua no fluye, se estanca, y cuando se estanca, huele mal, huele feo, no tiene una conciencia real de lo que está pasando a su alrededor, precisamente por el descentramiento de las emociones, el desequilibrio en emociones. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro proceso es soltar, dejar de estar apegados a las cosas materiales, al trabajo, a aquí, a todo lo que nos hace, lo que nos da resistencia de soltar. El agua nos llama a fluir, a soltar, a dejarnos ser en el aquí y ahora. Incluso nosotros, como yo digo siempre, traemos la experiencia anterior al camino espiritual. Entonces, hasta nos resistimos a no dejar de pensar qué va a pasar más adelante. Venimos de la angustia de ver cómo se paga la luz, cómo hago, como que el otro que se fue con la otra, que traemos eso al camino espiritual y ahora estamos angustiadísimos y viendo a ver qué va a pasar más adelante. Algo Fluir. cortito que quiero compartirles, Oakland, que yo sentí cuando la gente decía, no, los problemas, porque estoy nadando contra la corriente del río y que es difícil, porque la corriente del río me va en contra, ¿verdad? Entonces estoy nadando en contra de la corriente. Después cuando tomo conciencia digo, pero ¿por qué si puedo ir a la corriente, nadar hacia la corriente del río? Es más fácil. Voy nadando y me lleva mejor, fluyo, pero después me doy cuenta, digo, pero si yo soy el río, los amo. Exactamente. Por último, quería que viéramos en el agua la enseñanza preciosa de que en calma, en el centro, el agua en calma, en el centro, nos refleja. Entonces, en calma y en nuestro centro nos podemos ver en el hermano y podemos mirar nuestro proceso claramente en el hermano. Porque si yo vuelvo a ver, por ejemplo, a Rosa y digo, ay, es que Rosa, o ay, es que Rosa, eso yo lo tengo adentro. Yo lo tengo adentro. Entonces, cuando estoy en mi calma, en mi centro, yo me reflejo en el hermano, me reflejo. Pero cuando mis aguas internas están turbias, no me deja reflejarme en el hermano. No me deja, porque tengo desequilibrio en mis emociones y eso hace que entre en competencia y que entre en victimismo. Mis aguas internas, si están en calma, están en el aquí y ahora. Yo vuelvo a ver al otro como un gran maestro que me está enseñando lo que hay en mí. No lo que hay en él, no, lo que hay en mí. Me reflejo en él. A eso me llaman mis aguas internas en este aquí y ahora. Yo de lo que te escucho,
eh, quiero saber si lo que yo interpreto es lo que estabas queriendo decir. Entiendo que cuando yo estoy en calma, está prevaleciendo en mí el elemento agua. No, No. no. Vuelvo. El Sí, agua nos lleva a las emociones. Puedo estar en estado de ebullición, puedo estar en congelación, pero sí, lo que me estamos en el proceso es aquí, en el centro, en calma. Cuando yo estoy en ebullición o estoy en congelación, yo no puedo reflejarme en el otro. En calma sí. En mi aquí y ahora. En mi estado de calma, de paz, de silencio interior, con mis aguas internas en calma, yo puedo reflejarme en el otro. Y veo al otro como un maestro que me está enseñando lo que hay en mi corazón. No en el corazón de él, no, lo que hay en mi corazón. Yo me reflejo en él. Yo me reflejo en él. Yo veo al otro, yo veo al otro y me veo a mí. Yo veo al otro y me veo a mí. Eso es a lo que nos llama el agua en este aquí y ahora. Ahora, ¿cómo el agua en controlar calma el agua en calma vendría a ser como un espejo, como cuando yo me miro en un lago quieto. Por eso, el agua nos llama, nosotros nos reflejamos en el agua. Nosotros nos reflejamos en el agua, pero cuando el agua está turbia no nos reflejamos. Es en el agua en calma cuando nos reflejamos. Nuestras aguas internas son exactamente lo mismo. Nos dejan, cuando estamos nuestras aguas internas en calma, en el aquí y ahora, nos dejan reflejarnos en el hermano. Nos dejan reflejarnos en el hermano. Si Patricia en este momento dice, ese pelón es un tal por cual, yo, este peloncito, yo vuelvo a ver y yo me observo qué es lo que yo siento. Si yo veo a Patricia que me está pidiendo amor en esos 4 gritos, hay amor en mí. Pero si yo veo a Patricia que lo que está haciendo es insultándome y siento esa rabia y ese odio, esa ira, eso hay en mí. No es lo que está sintiendo Patricia. Yo me reflejo en el otro. Para eso debo tener mis aguas en calma, no turbias, en el aquí y en el ahora. ¿Te entiende? Sí, o sea, observando nuestras emociones, siendo consciente de nuestras emociones, podemos entrar en calma? Nos puede ayudar a entrar en calma, siendo consciente de los que cuando tenemos X reacción, por lo que sea, tratar de, de observar por qué, o sea, hacer un proceso de introspección, no sé, de Adentro buscar. tuyo, Rosa, hay 2 seres, el alumno y el maestro. Cuando estás totalmente en el personaje es Rosa, ¿verdad? Porque usted sabe que usted no es Rosa, el personaje suyo es Rosa y es notaria pública y ese es el personaje, ese es el alumno. Internamente, tu ser interno, quien realmente eres, es el maestro. Cuando nosotros hacemos para atrás y observamos el proceder de Rosa en base a las emociones, empezamos a tener la maestría, el aprendizaje de esta experiencia. Cuando nosotros estamos metidísimos en el Rosa, en el Max, en el Tara, en el Sadie, en el Carolina, estamos metidísimos en el personaje, no tenemos opción de observar nuestras emociones porque tomamos decisiones en base a ellas. Es ahí donde nos volvemos impulsivos y nos hacen algo y ¡ay! ¡Ah! Porque estamos en base a las emociones. Cuando echamos para atrás desde el observador, desde el maestro, viendo al alumno,
tenemos una claridad real, entramos en la sabiduría, la maestría que nos da esta experiencia, porque esto es una experiencia en base a emociones. Entonces podemos observar esas emociones e ir hacia nuestro centro. De nuevo, no es que no las vamos a sentir, sino que vamos de nuevo a nuestro centro, nos llamamos a nuestro centro inmediatamente. Perfecto. Y cuando dices estoy enojado y te habla así, hace esto, bla, 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 ahí está el agua en ebullición. Exacto. Tiene Entonces lo que hay que hacer es bajar al centro de nuevo. Es igual ese, como cuando no estamos en ebullición, sino que estamos en congelamiento, que es el miedo. Uy, ¿ahora qué va a pasar? Un momento. Bajo a mi centro, en el aquí y ahora todo es perfecto. El aquí y ahora es mi responsabilidad. Mi responsabilidad no fue ni será, no es. Mi ser es mi responsabilidad y todo es perfecto en el aquí y ahora. El aquí y ahora es perfecto. Mañana no existe y pasado ya fue. Mi responsabilidad es el aquí y ahora. Yo me llamo a mi centro y en este momento todo es perfecto. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Sino para ir cerrando. Personalmente de la persona diría, personalmente cuando yo estoy en esa evolución, porque algo tal vez no me pareció porque creía que era mi verdad o era mi verdad, ¿qué hago yo? Me alejo de donde está el caso que me causó eso y me voy y medito. Mejor me alejo. No doy más mi opinión, ni hago ver que esta es mi verdad y que yo soy la que tengo la razón, porque puede ser que caiga en el ego. Entonces, aunque tenga la razón, mejor me alejo, me voy a meditar, me vengo en mi centro y cuando ya me sienta un poco mejor, ya, voy al caso y como que todo pasó. Entonces, se baja esa ebullición, como cuando el agua está hirviendo en burbujas y luego ya llego a la calma. Eso es lo que hago yo, porque todavía estoy en este cuerpo de Sadie y Sei no aguanta eso, pero Ceylan sí lo aguanta. Entonces se va y Ceylan le dice al cuerpo de Sadie, muévase, camine, vamos a hablar usted y yo. Y me lleva, pero antes no sabía cómo hacerlo. Antes seguía y decía, pero esto sí, que sí, que sí, aunque yo tuviera la razón. Aunque después alguien llegaba y me decía, usted sabe, Sei, que usted tiene la razón, porque toda mi familia es Sei con Z, ¿verdad? Ahora es Ceylan con X. Y usted sabe que sí es cierto, fíjate que esto y esto pasó y sí es cierto. Se lo dije, antes decía yo, se lo dije, ahora ya no. Ahora me lleva de las orejas Ceylan y me dice, vamos a meditar. Ya, ahí se bajó y me vuelvo a mi centro. Es la mejor, es la herramienta más increíble que yo he agarrado, ha sido la meditación. Shh, silencio, cállate, cállate. Gracias. Por supuesto, porque lo que busca la meditación es estar en el aquí y ahora. Eso es lo que busca. Entonces nosotros venimos a nuestro centro, integramos nuestro maestro, que siempre nuestro ser, nuestra esencia siempre está en el equilibrio, en nuestro centro. Es nuestro personaje el que está viviendo esa experiencia en desequilibrio, pero nuestro ser, nuestro maestro, cuando integramos, cuando nos echamos para atrás y dejamos aquí el personaje y empezamos a ver desde nuestra sabiduría, de nuestra maestría, empezamos a ver las cosas tal cual son, no como queremos que sean, no tal cual son, que nadie nos hace nada,
Toda es una maestría preciosa. Nadie nos grita, nadie nos insulta, nos están pidiendo amor. Son maestros preciosos. La situación me va a dejar una maestría preciosa. En el momento en que yo integro mi maestro, en ese momento puedo entrar en mi aquí y ahora, en mi centro, mi sabiduría. ¿Alguien más que quiera comentar? Sino para ir cerrando. La vida no me da todo lo que quiero, pero acepto con amor todo lo que me da. La vida te da todo. La fuente te da todo lo que necesitas para vivir esta experiencia. Todo, todo, todo. Te da hasta el maestro enorme que tenés de hijo. Te da todo lo que necesitas, Marianita, todo para vivir esta experiencia. Cuando nosotros no entendemos que es una experiencia, entonces podemos sentir carencia, pero es una experiencia como tal. Entonces estás en una maestría preciosa, preciosa, preciosísima, preciosísima. La, la Los fuente nos brinda todo lo que necesitamos para esa maestría, todo, 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 todo. agradecimiento, los agradezco mucho. Bien, ¿alguien más que quiera comentar? Les amo muchísimo, hermanos, de mi alma. Gracias a todos los seres de luz, preciosos y maravillosos. Honro el ser que son cada uno de ustedes viviendo esta experiencia preciosa. Valientes y valientes. Gracias por enseñarme tanto y por ir juntos de la mano a este momento precioso, universal, histórico. Les amo mucho, hermanos. Muchas gracias. Ahora en la noche nos vemos en el tema de la noche. Les amo mucho. Gracias. Gracias. Gracias.